Saludos para todos, bienvenidos a Compartiendo con Vos. El tema que estaremos abordando de hoy es a propósito que regresamos a clase, de regreso a clase, y cómo podemos manejar el trastorno de ansiedad por separación. Seguramente las mamás, los papás que nos están viendo, a algunos se les presentó que de repente lloraron su primer día de clase, y hoy está sucediendo que tal vez sus hijos también en ese primer día de clase y sobre todo en esa experiencia que llegan por primera vez al colegio esté sucediendo. Pero ¿cómo podemos gestionar esa emoción? Tanto en mamá, en papá, como en nuestros hijos. Hoy nuestras invitadas nos van a ayudar también a encontrar esas respuestas y esas herramientas y buenos consejos para aplicar. Quiero presentarles a Yerlin Castillo, quien es psicóloga. Muchísimas gracias, Yerlin, por estar con nosotros. Nos acompaña también Ana María Jiménez. Gracias porque está con nosotros. Doña María Auxiliadora, ya le estaba. Y Virginia, su hija, que está con nosotros también estudiante. Y con ellas pues vamos a conversar cómo fue ese primer día de clase, pero sobre todo también cómo podemos educarnos en este tema y ayudar a otros padres de familia a que sus hijos se sientan bien en el primer día de clase. Cuando estamos hablando de este trastorno de ansiedad por separación, ¿qué es? Primero tenemos que entender que para que se diagnostique como trastorno de ansiedad por separación tiene que ser un miedo constante, persistente y obviamente irracional. Ante las figuras de autoridad, ante cuando mamá o la persona que me está cuidando me deje en el colegio o en cualquier otro punto, otro lugar donde yo no me siento cómodo ni seguro. Y eso se va repitiendo a diario por muchísimo tiempo. Puede ser tanto que lo esté viviendo el adulto, que en el caso son los abuelitos o las mamás, por ejemplo, pero obviamente lo trabajamos directamente como para los niños, que es la ansiedad por separación, que puede generar también síntomas físicos o síntomas psicosomáticos, como por ejemplo niños que no quieren ir a clase porque tienen un miedo intenso, pueden sentir náuseas, vómitos, dolores de cabeza frecuentes, sudoración, palpitaciones o taquicardia. Es decir, los síntomas se perciben físicamente, pero al momento de hacer su exploración física no coincide con ninguna enfermedad, excepto que no fuera lo que está provocando esa ansiedad al momento de previo a la clase. Por ejemplo, puede ser desde la noche. Yo sé que después de que me duerma, despertar y voy a eso, entonces en la noche puede provocar, o por qué no desde la mañana, o síntomas gastrointestinales son muy frecuentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como mamá? El niño está enfermo o la niña está enferma, no va a clase. Entonces, automáticamente ese síntoma psicosomático, que no es que lo hagan consciente, pero sí genera el costo-beneficio. Hoy me libré de clase, entonces lo voy pasando y lo voy postergando hasta no confrontar y enfrentar esa situación. Entonces, esa es la diferencia. No es lo mismo el miedo básico que nos puede dar a mi chiquito de 2, 3 años, va a clase. Es natural dentro de lo que cabe mi primera vez que lo dejo con extraños, por ejemplo. Pero eso es natural un día, 2 días. O que el niño sea un poco tímido y no haga amiguitos desde el primer día, o no se integre en la primera semana. Eso está típicamente normal por cuestiones de personalidad, por cuestiones de adaptación. Sí. Pero cuando ya se vuelve un patrón repetitivo de llanto y de síntomas físicos, ya entonces estamos hablando de un trastorno de ansiedad por separación. Esa es la diferencia. Cuando estaba muy pequeña y en mi experiencia, cuando mi papá me llega a dejar al kinder y era con la profesora Yoyita, una profesora preciosa, linda, con un cabello largo, negro, y nosotros luego le peinábamos su cabello también. Y ver a mi papá observándome cómo me quedaba yo en mi asiento y sobre unas ventanitas que había, y ver los ojitos de mi papá como diciendo voy a dejar a mi niña. Entonces yo empezaba a llorar y era una cosa que quería salir corriendo y agarrarle de las piernas a mi papá para que no me dejara. Y estaba siendo pues bien tratada pues en el kinder. Sin embargo, había esa situación. ¿Y qué sucedió? Que luego ese mismo patrón lo transmití a mi hijo el mayor, y sucedió que fue bien difícil para él esa experiencia de su primer día de clase en kinder. En su caso, doña María Auxiliadora, ¿cómo fue? Bueno, con mi hija fue algo un poco distinto, más bien ella me enseñó.
En los primeros días, cuando uno va a clase, cuando nuestros hijos van a clase, hay nervios, ¿verdad? La preparación de los útiles, hay emoción, primer día de clase de mi bebé. Sí. Y entonces yo estaba muy nerviosa, ¿para qué? Entonces ella llega el día y ella se prepara y iba emocionada. Iba súper emocionada porque iba a su primer día de clases. Estudiaba en la Pureza de María de Vía Venezuela. Entonces le hicieron una entrevista antes, pasó la entrevista súper bien y luego ella llegó al primer día. Pero yo estaba súper nerviosa. Llegué y era un llanto porque dejaba a mi bebé. Tenía que ir a trabajar y no sabía lo que le iba a pasar. Pero ella lo que hizo fue agarrar su mochilita, la puso, me dio la espalda y siguió haciendo sus cosas. Y se quedó tranquila, mamá, voy a estar bien. Una de las cosas cuando son las mamás las que buscan ayuda de cómo manejar esto, algo decía doña María, yo tenía miedo porque no sabía qué le iba a pasar. Entonces llegas a una consulta y una de las preguntas básicas es ¿y qué cree que le pueda pasar? O sea, dígame, mencióneme una lista de qué le puede pasar a su hija, aparte de ir a aprender, aparte de jugar con sus compañeritos, que se caiga, pero se va a hacer su chimoncito, por así decir, pero se va a levantar, que va a aprender la niña con esa caída, a tener más cuidado, a ser más precavida, etcétera, a ser más fuerte. Entonces, esa es la parte que nosotros a veces pensamos que solamente son los niños los que tienen que ir a terapia, ¿no? Y cómo fomentar la tranquilidad y la seguridad. Pero es que tenemos que empezar desde el adulto, por nosotros mismos como papás, que somos quienes tenemos que dar esa seguridad a nuestros hijos. Esto puede suceder, pero también hay cosas que son parte de la vida misma. Es que alguien me lo va a pelear, alguien me le va a guiñar el cabello. Entonces, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos a empoderarse, a darse a respetar, a ser tolerante con algunas cosas y, por qué no, aprender a poner límites desde pequeñitos? Entonces, a veces los papás se asustan cuando sugerimos, pregúntele a sus hijos qué quieren, tómelos en cuenta. Y piensan, no, yo de tú a tú, no. No, es cuando hablo de tomar en cuenta a sus hijos, mira, te voy a comprar este par de zapatos, ¿cuál preferís, el rosadito o el celeste? A mí me gusta más el rosado, pero ¿cuál escoges vos? Esa pequeña cosa de entender que nuestros niños tienen autonomía en sus gustos, tienen su propia personalidad, pueden ser independientes, eso va generando también un clima de confianza. Y yo como papá sé que mi hijo está aprendiendo a escoger, no escogió a lo mejor el zapato que yo quería, pero me importa su opinión. De cómo. Exacto, entonces eso desde muy pequeñito lo va enseñando a afrontar algunas situaciones o decisiones quizás no tan trascendentales, pero son importantes. Vas a un restaurante de comida rápida, ¿qué quieres? ¿Hamburguesa o pollo? Déjalo que el niño escoja, escúchalo. ¿Y por qué no? Mamá se puede quedar en la parte desde acá, vaya, ordénelo. Aquí te cuido, aquí te espero. Entonces, eso también genera un poco de independencia. El niño se siente seguro que mamá está aquí respaldándolo, pero el niño está haciendo su orden y lo están tomando en cuenta. Se va sintiendo como que mi voz sí vale. Entonces, eso también son cosas importantes que, como te digo, hay que trabajarlas también con los adultos. Y sobre todo cuando hemos pasado por experiencias que tal vez marcaron nuestra vida y de repente entonces traemos eso en momentos como este, pues. En su caso, doña María Auxiliadora, digamos, su primer experiencia con el colegio, es decir, con su primer día de clase, ¿cómo fue que de repente eso también pudo haber quedado? Está con ¿Y con usted misma? Conmigo misma. Bueno, cuando la llevé a ella al kinder. Cuando usted fue a clase, que recuerda que estaba pequeña. Eso sí, a mí fue un trauma bastante porque yo era la más pequeña del aula. Entré muy pequeña, habían niños más grandes y yo recibí pues golpes el primer día, me robaron la mochila, o sea, no me la robaron, sino que me la agarraron y me la llevaron a otro lado, me la escondieron. Entonces eso para mí no fue muy agradable. Totalmente. Y ella decía, tu mamá Virginia, bueno, si mi niña va a quedar bien, va a estar bien. Cómo la experiencia vivida también pudo haber provocado ese sentimiento de
inseguridad si dejar a la niña o no. Y de repente, bueno, Virginia, que tenías ya, digamos, también una lección aprendida de cómo tu hermano iba a clase, te sentías más confiada. Realmente, ¿cómo reaccionaste? Yo creo que figuras de autoridad seguras crían a niños seguros. Y si nosotros tenemos una figura de autoridad, ya sean hermanos mayores o papás o un tío que esté seguro, eso se transmite al niño. Es una cuestión de aprendizaje social incluso. Porque estamos viendo de que el niño necesita apoyarse emocionalmente en algo. Entonces, de alguna forma, ese apoyo emocional que tal vez mi mamá no me podía dar porque estaba muy nerviosa, me lo daba mi hermano. Y, o sea, realmente con mi hermano es una relación muy bonita porque yo lo veía ir al colegio, entonces como él es como 14 años mayor que yo, entonces yo lo veía ir al colegio y regresarse, que con su novia, que esto, que lo otro. Entonces yo decía, ¡ay, qué bonito, yo también quiero! Entonces, de alguna forma, eso me hizo sentir como con más seguridad de ir al colegio, relacionarme mejor con las otras personas. Desde ahí fui aprendiendo. ¿Qué podemos decirles a los padres que nos están viendo en estos momentos y que, bueno, ya se inició en esta semana en muchos colegios de nuestra capital y a nivel nacional también clases, y de repente se están enfrentando a esta situación? ¿Qué pueden tomar en cuenta para hacer esos cambios y que no sea todo el año que el niño pase llorando o que nosotros pasemos llorando? También lo que acabas de decir es importante relacionado con lo que dijo doña María. Ella experimentó, proyectó su experiencia trágica, traumática en sus hijos. Pensó que a ellos les iba a hacer exactamente lo mismo y no iba a estar mamá para defenderlo. Entonces, antes obviamente de preparar a los niños, yo creo que como papás preparémonos nosotros. ¿Qué herida, qué miedo tengo que trabajar en mí? Entender, aprender a soltar, a proteger esa niña interior, entender que eso ya pasó, que mi hija tiene una personalidad, una historia completamente distinta, la mía no tiene por qué pasarle lo mismo. Si ocurriera algo parecido, ¿qué hizo mi papá o qué no hicieron mis padres para darme la seguridad que yo hoy sí quiero darle a mis hijos? Entonces, lo que comentábamos anteriormente, fomentar desde un inicio, mira, mi amor, ya vas a entrar a clase, vamos a comprar los útiles y qué bien, ya estoy desesperada porque aprendas a escribir y me mandes una carta. Es decir, enseñarle a los niños que esta nueva etapa es maravillosa, que van a tener nuevos amigos, nuevas experiencias y que los niños vean esto como una oportunidad de crecimiento, no como una oportunidad que le va a generar un conflicto interno. No nos estamos separando, es decir, vas a tener tu propio espacio, yo te llego a importante que si la hora de salida es a las 11 de la mañana, nosotros como padres estemos 10:55. ¿Por qué? Porque los niños necesitan saber que cuando yo estoy en la puerta, mi papá o quien me llegue a traer ya está ahí. Ay, eso genera, eso genera una seguridad total. Sí, qué alegría. Total. Entonces, hasta en pequeñas cosas como eso, como la puntualidad, esa responsabilidad y el saber que aquí estoy, es una de las cosas principales y fundamentales. Por supuesto, después viene la parte de la retroalimentación, cómo te fue, con quién jugaste, quiénes son tus amiguitos, cómo se portaron. O sea, no solamente el cómo te fue básico, sino el comenzar a investigar. Sí, Sherlyn, sobre lo que hablaba doña María Auxiliadora, que es muy importante, que la experiencia que ella tuvo del maltrato, entonces llegando el primer día de clase, y que esto es una realidad en los diferentes colegios y que se puede estar presentando. ¿Qué podemos hacer para no atemorizar a nuestros hijos, verdad? Claro. Pero sí cómo manejar esa situación si se presenta y que nuestros hijos sean capaces de decirnos, estoy viviendo esto. Claro, lo importante es nunca minimizar. Por mucha que nosotros creamos una tontería, un niño me sacó la lengua, un niño me empujó, un niño me robó el lápiz, un niño, qué sé yo, cualquier cosa nosotros muchas veces minimizamos y pensamos, son locuritas de niños. Pero eso es el mundo del niño, eso es su todo, esos son sus conflictos gravísimos. Para ellos eso es grave. Entonces, el no minimizarlos, el qué pasó, cómo se llama el niño, por qué crees que hizo eso, cuál crees que hubiera sido tu reacción, qué le hiciste o qué dijiste que al niño le molestó y provocó eso, sin buscar a sentir el niño culpable, obviamente, sino investigar todas las partes. Y conviene hablar con los docentes. Claro. Le comentaste a la profesora o quieres que lo haga, qué puedo hacer por vos,
¿Querés que hable con el papá o con la profesora? Que el niño siente ese respaldo y que eso no va a volver a suceder. Y por supuesto, la próxima vez que te hagan algo, por muy chiquito que sea, vas y me lo platicas. Pero hablábamos tras cámara, que yo te decía, muchas veces los niños no platican porque los papás te dicen, si te pegan yo te doy el doble. Ajá. O si te pegan, ay, déjalo, no importa. O sea, ni minimizar ni de un extremo ni del otro. Darles esa seguridad a nuestros hijos, que sepan que nosotros como padres, y obviamente sería maravilloso que los profesores también sean un entorno seguro, trabajemos en equipo y sean un entorno seguro, eso va a dar un plus maravilloso en generar niños seguros de sí mismos. Y enseñarles cómo se puede resolver conflictos, porque los conflictos siempre los vamos a tener en la vida, y la manera en cómo los resolvamos es que va a traer éxito y bienestar. Quede con nosotros aquí compartiendo con vos, que ya regresamos para seguir conversando con nuestras invitadas. Bueno, estamos de regreso en Compartiendo con Vos, y además de regreso a clase en este 2025, comentando sobre esas experiencias de abordar el trastorno de ansiedad por separación. Cuando llevamos a nuestros hijos por primera vez al colegio y se enfrentan a situaciones en las cuales tanto sufre el padre como el hijo también. Pero ¿qué podemos hacer? Y sobre todo en este tema también, que es muy importante, la solución de conflicto de manera asertiva, que genere la capacidad tanto en el hijo de poder sobrellevar situaciones y salir vencedor y exitoso, y que eso sea una lección de vida que le ayude también a la resolución de conflictos. Y cómo nos ayudamos a nosotros como padres a saber de qué manera orientar a nuestros hijos y no darles un mal consejo. Si te pegan, pégale más fuerte. ¡No! ¿Qué hacemos? La idea es justamente, más que resolverlo, es evitar los conflictos. Cuando generamos niños asertivos que piden las cosas con educación, que respetan el espacio del otro, pero que también sé respetar mi propio espacio interpersonal, sin ser grosero, sin ser soberbio, ni mucho menos, pero este es mi espacio, también genera, por supuesto, una evitación de conflicto antes de llegar al tema como tal. Doña María nos comentaba algo que a mí me parece siempre interesante, que ella en su experiencia, lo que vivió, pues lo que pudo haber sido traumático. Muchas veces la sociedad dice, hoy estamos con niños frágiles, hoy estamos con niños cristales. No, siempre ha ocurrido esto, que no le teníamos el mismo nombre o no lo abordábamos, es otra cosa. Pero en el caso de doña María, si lo abordaba en aquel entonces, se hubiera tratado, bueno, quizás de ansiedad por separación, que en ese momento no se le dio el seguimiento adecuado, que es lo que provocó años después, cuando ella es mamá, esa proyección para sus hijos. De un sobrecuidado. Una sobreprotección. Afortunadamente sus hijos entendieron este conflicto no es mío, este trauma no es mío, y lo pudieron manejar de mejor forma. Pero es importante que la sociedad entienda que esto no es de hoy. Esto no es que los niños hoy sean frágiles, ni mucho menos. Esto ha ocurrido desde siempre, y lo que pasa es que nos acostumbraban a callar, a minimizar o a hacer de cuenta que aquí nunca ocurrió. Que fue el caso de doña María. Así es. Sí, en mi caso, mi mamá, pues cuando yo era pequeña, me decía de que eso era mínimo, que eso uno tenía que acostumbrar, que no había problema. Y no sabía escuchar en ese entonces. Ella tenía su trabajo que hacer, hacía su trabajo y seguía adelante. Casi no se involucró en lo que es las clases de nosotros. Pero a nivel interpersonal, ¿cree usted que eso repercutió también en ser una niña o una persona también más tímida o más permisiva? Claro que sí. De algunas situaciones que no eran justificables. Claro que sí. Okay. Eso me hizo ya de adulta ser sobreprotectora con mis hijos, protegerlas demasiado, que eso pues ellos mismos me han ayudado y me han enseñado a ser más independiente, con la independencia que ellos tienen. Los hijos nos enseñan a ser mejores padres, definitivamente. Claro. Virginia. Yo siento de que esta es una invitación a la introspección. Como decía la licenciada, o sea, realmente esto no viene desde ahora, no es algo nuevo, es algo que viene desde muchísimo antes. Y si incluso el que dice, no, yo no tengo nada, yo nunca padecí de nada traumático, si vemos su historia,
y realmente ponemos atención, van a ver ciertas cosas y ciertas explicaciones a comportamientos que tal vez reflejen un sufrimiento en la actualidad. Entonces creo que es bastante importante acudir a ayuda, inclusive para prevención, no cuando ya el daño está hecho. Qué lindo. Miren, quiero agradecerles a las tres. Yerlin, ¿cómo te pueden ubicar por redes sociales? Okay, siempre en Facebook como psicóloga clínica Yerlin Castillo, o en Instagram también. Está la página donde pueden pedir cualquier tipo de información relacionado pues a los horarios, al lugar de atención y todo lo que... No se queden con las cosas guardadas, hay que pedir ayuda, no se sientan vulnerables, necesitamos hablar con especialistas también que nos reorienten cómo poder abordar esta situación. Y doña María Auxiliadora, agradecerle por su tiempo, felicitarla por los dos maravillosos hijos que tiene. Vemos la manera en cómo se expresa Virginia y vemos también cómo ha venido, pues, siendo usted esa mamá que ha logrado hijos exitosos también. Felicitarla, pues. Así que darles el aplauso. Todo lo mejor en tus estudios también, y a ustedes éxito, bendiciones y el acompañamiento del Señor para que fortalezca nuestra familia. Gracias por haber estado compartiendo con vos.